Este vídeo que vas a ver a continuación es una parodia de lo que sería un skater profesional llevado al extremo. No te flipes porque esto es todo mentira. Disfrútalo. Bienvenidos a mi pedazo de mansión. Esto que quiero, ¿no? De rascar aquí. Toda esta riqueza no viene sola, el dinero no llueve. Se la voy a dar a una persona que necesite. Toma por culo. Cuidado que soy pro. A ver, soy mega pro. Es muy gratificante sentirse pro porque es como al tiro siempre tienes todo lo que quieres. Perdón, perrete, perdón. ¡Oh, sí, mamacita! Hola, hombre, hola. Bienvenido, pasa, pasa, pasa. Bienvenidos a mi pedazo de mansión. Como veis, bueno, antes de nada, soy Paul Houston, skater profesional desde hace 43 años. Y nada, os voy a hacer como una especie de house tour por mi casa y os voy a contar cómo es un poquito mi vida en el día a día. Cómo es la vida de un skater profesional que, bueno, rodeado de lujo y de riqueza, vive y patina de lo que quiere. Ser skater profesional es sin duda lo mejor que me ha pasado en la vida. Obviamente te condiciona para bien y para mal porque tiene muchos pros y muchos contras. Pero bueno, yo diría que ser skater pro y estar en el top, en la élite, es de las mejores cosas y me siento muy privilegiado porque entiendo que mucha gente no se puede sentir así y nunca en la vida va a llegar a ser. Esta es la sala principal de mi querida y acogedora casa. Bueno, es un estilo un poco cueva, un poco acogedora. Me gusta mucho la oscuridad. Y bueno, ya que el skate me permite pagarme todo lo que quiero y invertir en todo lo que me dé la gana, pues invertí en primeras calidades. Como se puede ver, yo, los encargados de esta obra, pues mira, por ejemplo, aquí tienes un ejemplo. Esto es una pared con pintura estilo cueva. Es decir, yo pregunté y dije, hazme algo que sea como humedad, como que ya que esto es oscuro, que sea, que yo me sienta como esto que quiero, ¿no? De rascar aquí y mira, ¿ves? Pero no te pienses que la pared se está cayendo, sino que simplemente son primeras calidades encargadas por mí. Tampoco quiero ser muy arrogante, pero gracias al skate tengo la casa que quiero en todos los sentidos. Bueno, sígueme, no te pierdas, ¿vale? Tú sígueme, estate atenta a mí, no te pierdas por el camino, pero ven, por favor, te voy a enseñar la cocina, que en este caso me preguntaron por hacer un islote central, como las mansiones de lujo, típicas mansiones que vemos en internet de todas estas personas ricas. Yo quise ser diferente, quise marcar la diferencia y encargué un islote lateral. Ven, ven. Mira, este es el islote lateral con forma de L. Ahora después hace si quieres unos planos, detalles de toda la cocina, pero bueno. Tengo cubertería de lujo y bueno, como he dicho antes, el skate me ha permitido invertir en todo. Primeras calidades, lo mires por donde lo mires. Como puedes ver, la casa está estudiada y está todo colocado en su sitio. Aquí en este caso, pues bueno, tengo diferentes tablas de mi sponsor, en este caso Serlua Snowboarding, y bueno, aquí también tengo un par de tablillas que acabo de cambiar, de hecho, esta tabla está puesta hace poco. Y bueno, como he dicho, soy una persona muy humilde que cambia las tablas con muy poco uso, entonces esta, cuando nos vayamos, se la voy a dar a una persona que necesite, o sea, vamos a ir al skatepark o a algún spot, y una persona que tenga la tabla muy rota, pues le doy esta para hacerle un favor, pues como estás viendo está prácticamente nueva. Toma por culo. Acompáñame, por favor, a mi habitación principal donde yo suelo descansar la mayor parte del tiempo. Como sabes, ser skater profesional es un trabajo pero que muy exigente, físicamente hablando. Entonces, por favor, acompáñame a la suite principal, que en este caso es mi dormitorio. Como puedes ver, vivir solo en una casa tan grande es un poco difícil. Por lo tanto, a mí me gusta dormir en compañía. Y bueno, aquí como tú puedes... No. Pero eso no. No. Eso no, eso quítalo, A ver si se van a pensar que soy un enfermo. Y bueno, aquí tengo todo el armario, toda la ropa que me van mandando mi sponsor, Serlua Snowboarding. Y bueno, como puedes ver, me gusta tener poquita ropa, siempre todo muy bien detallado. Y nada, lo que te digo, siempre todo colocadito, minimalista y eso. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vienes? ¿Vienes o qué? ¿Qué haces? Ahora me vas a acompañar a la última estancia, en este caso es el baño, donde vas a encontrar hidromasaje, primeras calidades en ese sentido, porque bueno, pienso que también el baño es un templo de relajación.
un templo para sanearme física y mentalmente. Acompáñame, por favor. No cabemos los dos. ¿Me grabas desde fuera y luego tú grabas un recurso aquí dentro y tal? ¿O cómo hacemos? Acompáñame. Pues como puedes ver, esto es un amplio baño en el que, pues bueno, aquí me relajo, me preparo, me acicalo en todos los sentidos. Aquí tienes una ducha hidromasaje hiper mega espaciosa. Aunque bueno, a lo mejor en cámara puede parecer que es muy pequeñita, pero bueno, no pasa nada. El caso es que, nada, pues este baño pues lo elegí que fuese todo como muy blanco, muy relajante en ese sentido, para que no me produzca ningún tipo de pensamiento ni nada, sino simplemente sea entrar aquí y nada, relajarme, desconectar y dejar la mente como el azulejo, muy, muy blanco. No te asustes si ves dinero por todos lados. O sea, lo siento mucho, pero es que soy tan sumamente rico, gano tantísimo dinero con el skate que sin querer, pues mira, por ejemplo, o sea, me gusta ser humilde, pero es que me encuentro dinero por todos los lados de la casa. Yo soy humilde, créeme. Bueno, pues me voy a poner las zapatillas y si quieres nos vamos a patinar, me grabas unos truquitos. También he de decir que, bueno, no solo recibo dinero y material por parte de mi sponsor de tablas, como he dicho antes, Serlua Ski Boarding, sino que también me patrocina Nike SB. Aunque no se ve, me patrocina Nike. ¡Oh, ¡puta mierda de zapatillas! Toda esta riqueza no viene sola, el dinero no llueve, por lo que mi fuente de ingresos principal es lo que serían mis sponsors. Como he dicho antes, Beth Rule, que me patrocina en lo que serían bebidas energéticas, Serlua Snow, Ski, Skate, Surf, Boarding, que me patrocina en lo que sería tablas, y bueno, también zapatillas, como he mencionado antes, que sería ni que se vea. Aunque no se ve, pero ni que se vea. Bueno, nos dirigimos al primer spot. Me gusta mucho patinar en la calle y vamos a ir a un spot donde se curten los verdaderos profesionales. Acompáñame. Cuidado, soy pro. Cuidado que soy pro. A ver, cuidado que soy pro. Bueno, el spot donde yo suelo entrenar para ser un atleta y un skater profesional top es aquí en el downtown. Así que, bueno, ven que te enseño mi bordillo favorito. Como podéis ver, pues he avisado a la policía para que me despeje el spot. Así que, nada, ya lo tenemos vacío, así que a patinar. Soy mega pro. Bienvenidos al spot donde yo suelo entrenar. Bueno, os sonará del Skate 3 y es que yo con mi dinero invertí para que hicieran ese escenario en el propio videojuego. Por vergüenza y por humildad no quise salir en el videojuego, pero bueno, por lo menos hicieron el spot que yo quise y pagué por él. Voy a empezar a patinar ya, voy a empezar a calentar un poquito. Me acabo de hidratar con, bueno, la marca de bebida energética que me patrocina, que es Beth Rule, que está ahí, bueno. He dejado la botella un poquito ahí por si vienen otra vez mis amigos, los seguridad, pues bueno, que no me castiguen ni me digan nada por ello, porque yo no tengo nada que ver con esa botella. Así que nada, lo dicho, voy a calentar un poquito y vais a ver el nivel de un pro en el spot deseado. Bueno, empezamos con un truquito básico, el ollie, que me gusta mucho hacerlo y se me da muy bien, siempre me sale. O sea, es como... Uy. Bueno, casi siempre me sale. Repetimos, toma. Este es el poder de cuidarse físicamente. El tener un ollie muy, muy alto es el resultado. Fíjate, mira. ¿Ves? Gracias. Bueno, como puedes ver, siempre me sale a la primera. Es muy gratificante sentirse pro porque es como al tiro siempre tienes todo lo que quieres. Uf. Me encanta caerlos limpio, qué sensación da. Perdón, perrete, perdón. Si algo me gusta de este pedazo de spot es el bordillo tan sumamente largo que tengo para patinar. O sea, como puedes ver, está todo encerado. Y bueno, lo que voy a hacer es un 50 mega largo y después me voy a grabar un mega combo que, bueno, tú no vas a ver porque estoy grabando 4 videoparts a la vez para este año. Quiero ser el SOTI por 19º año consecutivo. Así que nada, mira, voy a hacerlo largo y de ahí ya el combo. Buah, qué limpio me ha salido. Buah, me encanta hacerlos larguísimos. Creo que este no sé si guardarlo para una videopart o dejarlo aquí en el documental. Es una pena, pero está empezando a llover, por lo tanto no voy a poder hacer el megacombo que quería para la videopart, pero bueno. Foto después, ¿vale? Creo que nos tenemos que ir. Me da pena, pero no puedo
enseñaros todo lo que puedo hacer y cómo puedo exprimir yo este bordillo. Ser skater profesional es muy exigente a nivel físico y, bueno, como se puede ver, estar en el top, en la élite, requiere el hecho de estar al día, muy curtido físicamente, y yo para ello me cuido a través de dos vías. Bien por mi nutrición, me cuido muy, pero que muy mucho la alimentación. Como podéis ver, yo desayuno de una manera muy completa. Y la segunda vía sería el hecho de cuidarme físicamente, más allá de practicar otros deportes que no sean el skate. Por ejemplo, en mi gimnasio privado que montó mi sponsor. Gracias a tener pues muchos patrocinadores, mucho dinero y mucha calidad de vida, he podido permitirme el tener el propio espacio de entrenamiento para mí personal. Gracias a Bedroll, la bebida energética os he dicho antes, me apuntó este espacio para yo poder desarrollarme físicamente y poder rendir mejor con el patín. Así que te voy a enseñar un poquito de mi entrenamiento. ¡Oh, sí! ¡Dios, estoy mado! ¡Buah, qué fuerza! ¡Oh! ¡Soy Hulk! ¡Oh, sí, mamacita! Bueno, y ya a modo de conclusión, simplemente lo que quería es daros las gracias por haber hecho un mini documental de lo que sería un día en mi vida. O sea, habéis tenido una suerte del copón porque es el único día en el que he podido dedicaros este tiempo. O sea, tenéis suerte de que no os he cobrado porque soy plenamente rico y no tengo la necesidad. O sea, como he dicho antes, soy muy humilde. Pero bueno, de aquí quiero mandar un saludo a todas esas personas que, bueno, luchan en el día a día por ser skater profesional o simplemente ser ricos. Nada, simplemente tened en cuenta que no vais a tener la vida que tengo yo, lo siento mucho. Como yo solo hay una persona en el mundo, por suerte. Y nada, simplemente deciros que luchéis por vuestros sueños y que no todo el mundo los consigue. Yo he tenido una suerte increíble, pero puede que tú no. Así que nada, simplemente te motivo para que sigas adelante y nada, si tienes que llorar porque no lo consigues, llora, que eso te va a dar fuerzas para no conseguirlo.